Bienvenidos, qué gusto verlos una vez más, o más bien, qué bueno que nos están viendo. Hoy nuevamente nos estamos arriesgando a grabar al aire libre, en este caso fuera del estudio, porque queremos hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Te queremos mucho, te amamos y hacemos todo esto porque queremos que conectes con Dios. Así es que vamos a estar expuestos a todo tipo de cosas al aire libre, pero lo vamos a disfrutar al máximo. Estamos en nuestra serie Inmutable, estamos aprendiendo qué cosas no cambian en esta vida a pesar de que estamos viviendo cambios muy acelerados, muy radicales, muy tajantes. Hoy vamos a aprender nuestra segunda ancla que nos va a ayudar a mantener nuestro barco a flote, enfocado y estable. El segundo inmutable es la honra. Hoy vamos a aprender de este tema que, siendo sinceros, en nuestra nación, en nuestra cultura mexicana, no es algo que tengamos tan presente ni tan desarrollado como otras culturas. No le damos peso, no le damos valor a muchas de las cosas que necesitan honra. Regularmente como que es el respeto hacia nuestros padres, el respeto hacia las personas mayores. Y bueno, lamentablemente en estas generaciones se está diluyendo, se está perdiendo y por eso es tan importante hablar de estos temas. Tomamos por ligero tantas cosas como nuestra nación, nuestra bandera tal vez, nuestros fundamentos y tomamos muy a ligera muchas cosas. Te pongo algunos ejemplos. En cuanto a la puntualidad. Tomamos a la ligera el ser respetuosos con el tiempo, respetar el tiempo de la gente y decimos frases como estas. Más vale un minuto tarde que un minuto de silencio. Y nos justificamos, ¿verdad? Con frases así para llegar tarde a todos lados. Otra dice, tarde pero sin sueño. Dios mío, qué poca honra le damos o valor a la puntualidad. Pero es tan importante la honra dentro de una nación, dentro de una familia, como esposos. Es muy importante que en cada área de nuestra vida aprendamos a honrar. Y te quiero dar el significado de honra desde un punto de vista bíblico y también en su significado que viene del hebreo kabad. Kabad significa gloria. Y gloria tiene el trasfondo, el contexto de peso. Honra, entonces es a aquellas cosas que nosotros le damos peso. Podemos entender gloria, honra, en este caso, con lo contrario, ¿verdad? Que es ligero. Aquellas cosas que no les damos la importancia, el valor, que tomamos por ligero. Tal vez el trabajo, tal vez las tradiciones, tal vez a los mayores o a los principios bíblicos. Y también aterrizo esta idea a través de un ejemplo que existe en diferentes naciones, que es la tumba del soldado desconocido. Hay naciones donde tienen principios muy fuertes de honra, de honor, pero en este caso lo quiero aterrizar a través de este ejemplo de cuando eran temporadas de guerra, había soldados que no podían identificar, no se les podía avisar a sus familiares porque no sabían quién era esa persona y no sabían quién eran sus familiares. Entonces lo que decidieron algunos países como Estados Unidos es dedicar una tumba, un lugar específico, un monumento donde se honre a aquellos soldados que murieron en batalla por honor, por honra a su nación y a sus principios. Aquellos que pelearon en la guerra y que fueron desconocidos. En estos monumentos, en Estados Unidos, específicamente en Washington, tienen el monumento al soldado desconocido y hay una parte del ejército, soldados, que están para custodiar, para guardar y para dar honor y honra a esos soldados que murieron en batalla. Fíjate, y es tanto el peso que le dan a esta parte de la sociedad que los soldados trabajan ahí de 24 por 24, decidieron entregar sus vidas, dedicar sus vidas para honrar a esos soldados que murieron en batalla por amor a su nación.
y tienen todo un proceso de selección increíble y tienen también un proceso de honra también muy fuerte. Ellos tienen que caminar 21 pasos de derecha a izquierda. Ellos caminan custodiando, protegiendo, guardando ese lugar donde se ha dedicado para honrar a las personas, repito. Y mientras lo hacen, ellos llegan del lado derecho, un ejemplo, se detienen durante 21 segundos, dando honor, honra, custodiando. Y nuevamente 21 pasos hacia la izquierda, se detienen 21 segundos y así durante media hora a una hora, dependiendo la etapa del año, dependiendo la estación del año, es que se van rolando los soldados, pero no se pueden detener por nada del mundo, no se paran por nada. En una ocasión le preguntaban a uno de estos soldados que si llovía, que si había un tornado, si había un fuerte viento, ¿qué hacían si ellos se detenían? Y la respuesta de uno de los soldados fue: no voy a dejar que un viento me quite mi deber, porque mi deber a la honra es de tiempo completo. ¡Wow! Le dan tanto valor, tanto peso a esta acción, que ellos dicen que viven de tiempo completo honrando. Y hoy vamos a aprender desde un punto de vista bíblico que hubo personas que le dieron peso a la palabra, que le dieron honra a su llamado, pero también que hubo algunos que lo tomaron por ligero, como el rey Saúl. El rey Saúl tomó por ligero el mandato de parte de Dios, la instrucción que se le dio, y le dio peso a su posición como rey y demeritó o le quitó peso, valor a la posición, en este caso, del profeta. En dos acciones Saúl deshonró, tomó por ligero. Una de ellas, como te lo decía, hizo una acción que no le correspondía, pero como se creía autosuficiente, se creía que tenía el poder por su posición, tomó por ligero lo que Dios había encomendado. ¡Wow! Y por eso hoy vamos a aprender principios que nos van a ayudar a tener claro la honra y poder honrar la palabra de Dios principalmente y sus principios. En primer lugar, lo que tomas por ligero se aleja. Lo que tiene peso en tu vida es lo que atraes. Saúl terminó su vida en deshonra porque tomó por ligero la honra y la honra se alejó de su vida. La gloria, el peso se alejó de su vida porque no le dio ese valor. En cambio, un hombre llamado Gedeón terminó sus días en gloria, terminó su momentum en gloria, porque le dio peso a la instrucción de Dios. ¿Y por qué tomo este ejemplo? El Espíritu Santo nos habló acerca de Gedeón, porque Gedeón tiene un trasfondo lleno de temor, de inseguridades, donde Gedeón tiene una autoestima baja, tiene temor y aún así le dio peso a la palabra de Dios. Y lo encontramos en Jueces capítulo 7, versículo 8. En el campamento de Madián estaba situado en el valle más abajo del de Gedeón. Aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Fura y escucha lo que digan. Después de esto cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y Fura, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas a las afueras del campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente se habían establecido en el valle, que eran numerosos como langostas, fíjate, sus camellos eran incontables como la arena en la orilla del mar. ¡Wow! Dios le da una instrucción, le da un llamado a Gedeón. Gedeón en este caso, como te decía, tiene una autoestima baja, pero cuando Dios le da la instrucción, Dios hace el llamado sobre su vida. Gedeón deja de darle peso a su baja autoestima, a lo que él creía de sí mismo, a lo que sus padres tal vez le inculcaron, minorizando su tribu, haciendo el más pequeño, siendo la persona más insignificante.
dejó de darle peso a esos pensamientos y le dio peso a lo que Dios decía de él. Le dio peso al llamado que Dios estaba haciendo sobre su vida. Y Gedeón vive una experiencia increíble, una experiencia milagrosa, porque Gedeón comienza con un ejército de 32,000 personas aproximadamente para combatir un ejército de cientos de miles de personas. Después Dios le dice, 10,000 de ellos no pueden continuar contigo, y entonces los deja atrás y termina enfrentando un ejército de cientos de miles, incontables, lo dice la palabra, con tan solo 300 hombres para combatir un ejército que se había unido en contra de Gedeón y de Israel, tan solo con 300. Qué locura, ¿verdad? Qué instrucción tan irracional. No tenía sentido esta instrucción, no tiene una razón, no tiene a nuestra mentalidad o a la mentalidad de un ejército. Parecía que no era una estrategia correcta pelear contra cientos de miles con tan solo 300 hombres. Y peor, pelear con trompetas y cántaros. Cántaros utilizados como antorchas. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes qué es lo que marcó el parteaguas en la vida de Gedeón? Precisamente honró la instrucción de Dios, honró la encomienda, honró el llamado, honró la promesa de que Dios le daría en sus manos a los madianitas, amalecitas y todos los pueblos que se juntaron. Dios prometió que se los iba a entregar. Y después le hace sentir que con 300 y con trompetas y cántaros no era razonable esta decisión, pero decidió poner su confianza y le dio peso a lo que Dios estaba diciendo de él. ¿Estamos dándole peso a lo que Dios dice de nosotros? ¿O le damos más valor, le damos más honra a mis propios pensamientos, a mi sentir o a lo que han dicho de mí? ¿A qué le estamos dando más peso? Hoy es un buen día para decidir darle peso al llamado que Dios nos ha hecho, a darle peso a lo que Dios quiere de ti. Y dejemos de aparentar, dejemos de preocuparnos por cosas que nosotros creemos que la gente va a decir de nosotros, y honremos la voluntad de Dios, honremos su palabra, démosle peso a lo que Dios dice de nosotros, a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Increíble. Gedeón fue lo que hizo. Gedeón le dio mayor peso a lo que Dios iba a hacer con él y por él que a su propia cobardía. Creamos de lo que Dios dice acerca de nosotros, creamos en su palabra y démosle peso. Tomemos acciones, tomemos decisiones que a veces yo sé que parecen ilógicas, pero si Dios te está llamando a hacerlo, debes de honrar lo que Dios te está encomendando, lo que Dios te está confiando. Honra su promesa. Si Dios crees que es tu sanador y lo dice la Escritura, confía en su palabra, confía en su promesa. Si Dios va a restaurar tu casa, tu familia, confía en lo que Dios va a hacer, querido. Confiemos. Y así como Gedeón, démosle peso, honra a lo que Él dice y va a hacer por nosotros. Espero no ser tan repetitivo, pero quiero que quede grabado en tu corazón y que el Espíritu Santo te hable. Segundo lugar, honramos nuestro pasado, pero construimos nuestro futuro. Honramos nuestro pasado. Damos gracias a Dios por las generaciones pasadas que nos han permitido llegar hasta este punto de la vida. Y declaramos y hacemos responsables a generaciones pasadas de lo que hoy en día tú y yo estamos viviendo. Porque las generaciones actuales son el resultado de generaciones pasadas. Entonces, si somos personas con valores, personas con principios, personas con fe, personas que hemos llegado hasta este punto, es porque generaciones pasadas
picaron piedra, generaciones pasadas se atrevieron, generaciones pasadas formaron en nosotros lo que hoy somos. Pero también lo contrario, y eso no es deslealtad ni deshonra. También reconocemos que si nosotros tenemos carencias, que si nosotros no hemos llegado más allá, es por generaciones pasadas. Porque hoy somos el resultado de generaciones antiguas, de decisiones que generaciones anteriores tomaron y ahora nosotros somos el resultado. Y de la misma forma lo digo, nuestras decisiones actuales como generación, lo que nosotros en este día le estamos dando honra, peso y tomando esas decisiones va a ser resultado en la siguiente generación. Si nosotros tenemos temor de hacer las cosas, si nosotros nos abstenemos de hacer cosas por miedo, el resultado lo van a recibir nuestros nietos, nuestros hijos. Si la iglesia no ha estado en la ciencia, en las artes, en los medios de comunicación, es porque tal vez alguien no se atrevió a hacerlo. ¿Me explico? Y lo digo con mucha honra. Si hoy estamos aquí es porque alguien picó piedra, porque alguien dobló rodillas, porque alguien trajo el evangelio a nuestra nación. Pero si no hemos ido más allá, también es la consecuencia o el resultado de generaciones pasadas. Y lo repito, también nuestras decisiones van a dar resultado en el futuro. Por eso el punto es claro, honra tu pasado, dale gracias a Dios porque te permitieron llegar hasta este punto. Y hoy estamos parados en los hombros de nuestros antepasados, pero también debemos de aferrarnos a lo que Dios quiere hacer en nuestro futuro y pensar más allá y permitir que el Espíritu Santo traiga visión, traiga claridad de lo que viene por delante. Y no pensar solamente en nuestro presente o no detenernos por el temor a nuestro presente, sino atrevernos para que en el futuro nuestras generaciones sean bendecidas. Gedeón lo vivió. Mira, lo dice en el versículo número 5. Dice así: aquella misma noche el Señor le dijo: toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Wow. Luego, sobre la cima de ese lugar, fíjate qué importante, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. ¡Wow! Gedeón le dan una instrucción al Señor muy clara, pero muy confrontante, porque le dice: destruye lo que tu padre ha construido. No se escucha nada bien, ¿verdad? Pareciera que es deshonroso, pareciera que es desleal, irrespetuoso, pero Dios es bien claro, le dice: derriba el altar que tu padre, porque hay muchas cosas que nuestros padres han hecho que nosotros no debemos de seguir haciendo. Hay muchísimas que han hecho y que debemos de seguir haciendo. Principios que nos han encomendado, sembrado y que debemos de continuar. Pero hay otros, como Gedeón, que Dios nos llama a no seguir haciendo. Y no es deslealtad, porque en el corazón de Gedeón, fíjate, dice que lo hizo en la noche. ¿Y sabes de qué me habla eso? De honra, de honor, de temor, en el sentido sano, a no defraudar, a no hacer quedar mal. Pero él sabía la instrucción de Dios y le dio más peso a la instrucción de Dios que a lo que su padre le había enseñado. Y gracias a eso su padre pudo reflexionar, pudo entender y se dio cuenta quién era Dios y cuáles eran los principios correctos. Y después le dice: y haz un altar apropiado. Es decir, Dios está llamando a esta nueva generación, Dios está llamando a todas estas personas que están trayendo cosas nuevas, frescas de parte de Dios, tal vez en tu trabajo,
tal vez siempre lo hacías de la misma manera porque así te lo enseñaron, pero estamos viviendo un momento donde las cosas están cambiando, la honra se sigue manteniendo, pero es tiempo de construir un altar, como dice la palabra, apropiado. Antes, cuando te imaginabas poner tu negocio a través de Facebook, a través de redes sociales, de internet, de estarte promocionando, antes era toma tus folletos y ve y repártelos, anúnciate en el periódico. Hey, las cosas han cambiado, pero no por eso deshonro a la persona que me enseñó a hacerlo. Lo honro, soy leal a la persona, pero si Dios me ha encomendado con mucha honra, entonces tomo estas decisiones. Wow, sé que es algo que está confrontando nuestra mente, pero quiero leerte también esto que escribía. Lo que sirvió a esa generación pasada no indica que seguirá sirviendo a mi generación. Y lo contrario, lo que no sirvió no indica que hoy sí pueda servir. O también lo que sirvió como principios, como puntualidad, lealtad, pasión por el trabajo, siguen sirviendo en estas generaciones. Pero debemos permitir que el Espíritu Santo nos hable y entender qué es lo que Dios quiere hacer para esta nueva temporada, sin cambiar el principio de la honra. Gedeón destruyó lo que su padre había construido, pero en honra, en respeto, y entendió y le dio peso a la palabra de Dios. ¿Le estás dando peso a tus temores? ¿Le estás dando peso a tu pasado? ¿Le estás dando peso a lo que hoy en día ya no funciona? ¿Y dejando y tomando por ligero lo que ahora Dios está haciendo? ¿O lo que ahora Dios te está impulsando a hacer y que por temor dices, no sé si lo pueda lograr? O a veces a la instrucción ilógica de pelea con 300 contra cientos de miles. Pero tienes que asegurarte que es Dios hablando tu vida. Asegurarte que es la voluntad y el propósito de Dios. Y en ello honramos a Dios y honramos nuestro pasado. Permíteme orar por ti para que hoy Dios te dé la sabiduría para tomar buenas decisiones, para no cambiar este inmutable de la honra, sino que ser sabio y honrar lo que es correcto, la palabra de Dios, su voluntad y sus principios. Señor, gracias por este mensaje que pareciera confrontador, Señor, pero sabemos como Gedeón que es más importante obedecer a veces a la fe que a la razón. A veces más importante ser leal a tus principios que a mi experiencia. Y muchas veces, Señor, con un espíritu de honra es obedecer y no seguir haciendo tal vez lo que a algunos les funcionó, pero hoy en día no me va a funcionar. Y tal vez derribar esos altares que hoy en día no funcionan, pero con un espíritu de honra, de respeto, en primer lugar a tu palabra, Señor. Guía a todas esas personas que se sienten en un punto de confusión, que no saben qué hacer, que les ha tenido miedo, han tenido miedo por tomar decisiones radicales. En este momento, tu Espíritu los guíe. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Si te gustó esta palabra, compártela. Si te habló Dios en este momento, te animo a que lo compartas con tus amigos, tus familiares, y que la palabra de Dios pueda llegar al corazón de más personas. Gracias por seguir nuestra transmisión. Compártela, como te decía, y vamos a atrevernos a hacer cosas que Dios nos llama a hacer. Que estés muy bien. Saludos a todos.